Hola, esto es Reflector Ejesur. En esta emisión tenemos la presencia de José Luis Pescador, un artista visual en toda la línea. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Iniciemos nuestra charla conversando acerca de qué es lo que ocurre con el artista en un contexto como el nuestro en el estado de Morelos. Creo que hay muchas cosas que ocurren en Morelos al mismo tiempo. Entonces creo que el artista, ya sea literato, ilustrador, pintor, tiene que formar parte de ese entramado social inevitablemente. Tal vez algunos lo toman con mayor resolución, otros no tanto o simplemente lo ignoran, pero hay algunos que sí hemos decidido más bien adoptar ese entorno, hacerlo nuestro y participar directamente. Se dice que el arte se nutre de la realidad y sin embargo no todos los artistas son necesariamente gente comprometida con esa realidad. En tu caso sí hay compromiso, sí hay un trabajo que entra un poco en el arte. ¿Qué proyectos tuyos reflejan la realidad morelense? Pues mira, mi trabajo, hay quien habla de que el trabajo en el cómic es ficción y no ficción. Entonces la ficción pues es superhéroes, es evasión básicamente. Y la no ficción es buscar los temas que están a nuestro alrededor y enfocarnos en tratar ese tipo de historias. Mi trabajo es de no ficción en el sentido de que habla sobre conflictos sociales de nuestro tiempo o de otros tiempos pasados, históricos también, y eso lo reflejo en mi trabajo. Como autor de cómic trato de emplear todas estas herramientas del cómic para potencializar todo el lenguaje, llevarlo a una forma gráfica y narrativa mucho más extensa que simplemente contar algo que se va a olvidar, ¿no? Sí hay superhéroes, por ejemplo, o otros personajes como pero pelea contra Trump, por ejemplo, ¿no? O contra el vampiro de la catedral, en fin, varias cosas que hablan sobre otro tipo de entornos utilizando la ficción también, pero yo la llamaría política ficción, no ciencia ficción, sino política ficción, porque habla sobre lo político y el artista como un factor de política desde el arte. Sí, se dice precisamente que por eso géneros como la ciencia ficción son ideales para hablar de la realidad, porque permiten extrapolar, permiten metaforizar y abordar de una manera un poco más limpia y desde fuera lo que son los problemas sociales. En ese contexto, ¿tú cómo definirías tu obra? ¿Hacia dónde te va llevando? ¿O tú eres el que tiene ya una línea muy específica de creación? No, creo que para mí es una experimentación. Busco muchos trabajos que hasta el momento he publicado, versan sobre la historia de México, sobre el México antiguo, por ejemplo, y por ahí los posibles lectores de esto tal vez me pensarán en mí como como que ya es una línea que la que yo estoy inserto en el cómic histórico y eso, pero hay una experimentación constante en el trabajo. Creo que dará sus frutos más adelante, se darán cuenta y de eso se trata, ¿no? Con esta revista, Vesper, es un intento de estrenarme como editor de un compilado de historietas que sean no ficción, pero que abarquen diferentes tópicos. ¿Cómo compaginas todas estas vertientes artísticas, todas estas prácticas que tienes en torno al arte? Pues yo básicamente soy autor de cómic, pero también ilustrador. Me dedico a ilustrar libros y revistas en México y en otros países, con varias editoriales, y pintor. Entonces el trabajo como pintura lo veo como tres vertientes. Una es la pintura, que es más personal y más involucrada a una búsqueda estética, plástica en el lienzo, con una confrontación. Y otra como ilustrador, que básicamente es lo que me encargan, lo hago, ¿no? Es basado en el texto de alguien más, etc. He trabajado con varios escritores, casi siempre que les escribo su trabajo. Hicimos también un trabajo entre Denise Buendía Castañeda y yo, que se llama Tetelcingo Fosas del Olvido. Ese es un cómic documental que está
ambientado durante las fosas de Tetelcingo, la inhumación de 119 cuerpos, y eso era como un trabajo periodístico. Tu lenguaje primordial es la pintura, es el cómic, pero también escribes de cuando en cuando. No lo haces de otra manera, ¿verdad? O sea, es decir, más profesionalmente o más únicamente el texto. No, con lo que yo escribo son más bien los guiones de mis cómics. Eso es lo principal. Sí he publicado algunos artículos de opinión o de crítica de arte en algunos periódicos y revistas especializados, pero no he ahondado en eso. Tal vez debería ser algo que tenga que hacer, porque la crítica de arte también implica el conocer algo más, ¿no? Y como están pasando también muchas cosas en Morelos, sí vale la pena ir a darse una vuelta a exposiciones y todo eso, y escribir sobre ello. Pero sí, mi trabajo como narrador es básicamente eso, como narrador de cuentos y luego verterlos en la historieta. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Amigos, pues muchas gracias por el favor de su atención. Este ha sido Reflector Eje Sur. Si le gustó, regálenos un like, comparta el video y por favor no olvide comentarlo. Muchísimas gracias. Una producción de Targets Marketing.